Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 3, sección 1, y presentaremos práctica 1, material equipo de laboratorio. Los integrantes son Guillén León Guillermo, Garrido Rondero Rodrigo Nicolás y quien presenta Fonseca Juárez Brenda Jocelyn. Somos del grupo 4M6. Nuestro índice contempla introducción, objetivos generales o objetivos particulares, marco teórico, desarrollo experimental, cálculos, simulación, resultados, conclusiones y bibliografía. Objetivos: conocer los materiales y procedimiento para el correcto uso de equipo de laboratorio en la materia de teoría de los circuitos 2. Para lo anterior, es necesario alcanzar los siguientes objetivos: realizar la identificación de una fase de los módulos de que se da en el laboratorio, conocer el funcionamiento de las puntas con atenuación para el osciloscopio, identificar los valores de la amplitud de una onda sinusoide, determinar el desfasamiento de dos ondas sinusoides utilizando la representación gráfica tensión-tiempo, visualizar la curva de Lissajous y determinar el desfasamiento de dos ondas con esta gráfica. Nuestro marco teórico da inicio con la definición de corriente alterna. Esta es el tipo de corriente que varía periódicamente su magnitud en el tiempo en una forma de onda sinusoidal. La principal característica de la corriente alterna es la alternancia de su magnitud entre valores positivos y negativos. Las centrales eléctricas producen electricidad en forma de corriente alterna. Por ejemplo, la corriente alterna se distribuye en zonas residenciales y comerciales y es la principal forma de energía eléctrica que utilizamos en todos nuestros aparatos eléctricos. La corriente alterna se produce mediante un generador de corriente alterna. Un generador de corriente alterna consiste en un cable que gira en un campo magnético creado por imanes. Cuando el cable gira en el campo magnético, corta las líneas del flujo magnético. El flujo magnético cambiante a través del cable genera una fuerza electromotriz que impulsa las cargas eléctricas alrededor del cable. El cable conductor crea una corriente eléctrica oscilante que fluye en dos direcciones, dependiendo de la variación de la polaridad del imán. Dado que las corrientes alternas se mueven de forma periódica y sinusoidal, su movimiento puede representarse mediante la gráfica del seno. La corriente alterna su intensidad con respecto al tiempo entre valores positivos y negativos. Esto significa que cuando la corriente alterna circula por un circuito, la corriente circulará por los componentes en ambas direcciones. Una corriente alterna alcanzará valores máximos y mínimos en términos de magnitud y luego oscilará entre ellos, repitiendo este ciclo cada cierto tiempo. Desfasamiento de ondas. La fase de una onda es el valor que representa una fracción de un ciclo de onda. En una onda, un ciclo completo de cresta a cresta o de valle a valle es igual a 2 pi radio. Cada fracción de esa longitud, por tanto, es menor que 2 pi radio. La mitad de un ciclo es pi radio, mientras que un cuarto de ciclo es pi sobre 2 radio. La fase se mide en radianes, que son unidades adimensionales. La diferencia de fase se conoce como la diferencia de ciclo entre dos ondas en el mismo punto. El desfase de las ondas se produce cuando dos ondas se mueven y sus ciclos no coinciden. La fórmula de la diferencia de fase. Si dos ondas tienen la misma frecuencia periodo, podemos calcular su diferencia de fase. Para eso tendremos que calcular la diferencia en radianes entre las dos crestas que estén próximas. Tensión pico a pico. El voltaje pico a pico es una forma de onda de voltaje que se mide desde la parte superior de la forma de onda, llamada cresta, hasta el fondo de la forma de onda. Por lo tanto, el voltaje pico a pico es solo la longitud vertical completa de una forma de onda de voltaje, desde la parte superior hasta la parte inferior. La tensión RMS. Es sabido que la polaridad del voltaje de corriente continua son siempre las mismas, es decir, es un valor unidireccional, que no cambia de polaridad ni de dirección. Por otro lado, la corriente alterna y el voltaje alterno sí cambian regularmente de dirección y valor. En otras palabras, la corriente alterna es un tipo de corriente que fluye primero en una dirección y luego fluye en dirección opuesta. En cada ciclo cambia su valor desde 0 hasta el máximo y luego vuelve a 0. Frecuencia. La frecuencia de la CA es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. En su forma más básica, la frecuencia es cuántas veces se repite algo. En el caso de corriente alterna, la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa un ciclo de positivo a negativo. La frecuencia se mide en Hz. Periodo. El periodo es una medida fundamental que nos permite comprender el movimiento de los objetos. Se define como el tiempo que tarda un objeto en completar un ciclo completo de movimiento repetitivo. En otras palabras, es el tiempo que tarda en volver a su posición inicial y repetir su movimiento.
Curva de Lissajous. Son las curvas que recorren un punto sometido a un doble movimiento armónico, simple en dos direcciones perpendiculares. Hay algunas curvas que corresponden a movimientos ambos de amplitudes iguales a 1. La forma de la curva depende exclusivamente de la relación entre las frecuencias de los dos movimientos m sobre n y de su desfase alfa. Si m sobre n es igual a 1, la curva es un segmento, una elipse o una circunferencia en función del desfase. Si el cociente es racional, la curva será cerrada, aunque en algunos casos solo se aprecia si m y n son enteros. Desarrollo experimental. Lo primero que hicimos en nuestro desarrollo experimental fue la identificación de fase en el contacto de 120 volts corriente alterna. Aquí lo primero que hicimos fue encender el módulo y girar la perilla para que nos marcara algún voltaje. Después, con nuestro detector de fase, introducimos la punta al orificio más pequeño del contacto y, como se puede observar, estábamos bien, ya que la luz de nuestro detector prendió. Identificación de neutro con multímetro. Aquí, como podemos ver, nuestra punta roja del multímetro iba conectada al orificio más grande del contacto, mientras que nuestra punta negra del multímetro iba conectada al tornillo de nuestra placa del módulo. Y como se puede observar, estábamos bien, ya que no nos marcó ningún voltaje en el neutro. Identificación de fase con multímetro. Aquí era al revés, nuestra punta roja del multímetro iba conectada al orificio más pequeño del contacto, mientras que nuestra punta negra del multímetro iba conectada al tornillo. Y como se puede observar ahí en la imagen, nuestro voltmetro nos marcó 12 volts y en el multímetro igual nos marcó 12 volts. Conexión de clavija a una tensión de 120 volts corriente alterna. Aquí podemos ver la gráfica que nos arrojó el osciloscopio a esta tensión. Conexión de clavija a una tensión de 12 volts corriente alterna. Aquí también podemos observar la gráfica en el osciloscopio con esta tensión de 12 volts. Conexión del circuito. Aquí, como podemos ver en la imagen, nuestra conexión del circuito es la siguiente. Conectamos el canal 1 de nuestro osciloscopio a la clavija. Nuestro cable rojo del osciloscopio va al cable negro, que es la fase de la clavija, y nuestro cable negro del osciloscopio va al cable blanco, que es nuestro neutro. Conectamos un caimán rojo a la resistencia y un caimán negro a la otra parte de la resistencia y aparte conectada al capacitor. Aparte de ese, conectamos otro caimán en la otra punta del capacitor. Por lo que el caimán negro del capacitor no iba conectado y el caimán rojo que iba conectado a la resistencia tampoco iba conectado. Tensión del capacitor en el osciloscopio. Aquí podemos ver la tensión que nos marcó el capacitor cuando hicimos este circuito. Ángulo de desfasamiento de las ondas sinusoidales, representación gráfica, tensión-tiempo. Aquí podemos ver cómo va conectado. El canal 1 de nuestro osciloscopio va conectado al capacitor. Nuestra punta roja en un lado y nuestra punta negra en la otra parte del capacitor. En el canal 2, nuestro cable rojo del osciloscopio va conectado a la fase de la clavija y el otro cable va al neutro de la clavija. Tenemos conectado un caimán rojo de fase de clavija a la resistencia y un caimán negro conectado a la resistencia a donde está el cable rojo del capacitor. Aparte de ese, en el canal 1 tenemos conectado otro caimán que sale del neutro de la clavija. Y ahí mismo podemos ver las gráficas que nos dio el osciloscopio en este circuito. Ángulo de desfasamiento de las ondas sinusoidales con representación gráfica de Lissajous. En este circuito era el mismo que el anterior, solo que aquí, para sacar la curva de Lissajous, cambiamos estábamos con respecto a XY, XT con respecto al tiempo, y aquí cambiamos a YT, por lo que podemos ver ahí en el osciloscopio cómo nos forma nuestra curva de Lissajous y nuestro ángulo de desfasamiento. Para la parte de simulación lo hicimos por Simulink, lo cual nos deja armar el circuito con los parámetros y valores adecuados
al experimento. De igual manera nos deja interactuar un poco con el osciloscopio como si lo estuviéramos haciendo en el laboratorio. En esta imagen podemos darnos cuenta que nos da la representación de nuestras dos corrientes, la de entrada y la del capacitor, la cual es similar a la que obtuvimos en el laboratorio. De ahí podemos determinar que nuestros cálculos que tomamos no están incorrectos. De igual manera podemos modificar parámetros en el osciloscopio para que nos arroje en la imagen la curvatura del Isayus. Como se muestra en la imagen, podemos darnos cuenta cómo se forma la curvatura del Isayus. Para el valor del 12 volt tenemos que de pico tenemos 12 volts, pico a pico 27.4 volts, voltaje RMS 9.5 volts, frecuencia nos dio 59.9 Hz, periodo 16.6 ms. Conclusiones. Aprendimos a identificar nuestra fase de nuestro contacto, tanto con el multímetro como con el detector de fase. Identificamos nuestra onda de entrada y comportamiento que tenía al interactuar con un resistor y un capacitor. Aprendimos a utilizar un osciloscopio y cómo debe de ir conectados los canales a la salida de las señales que queremos analizar. Así a su vez podemos modificar los parámetros de las señales para observarlas un poco más a detalle. De igual manera con el osciloscopio podemos observar la curvatura del Isayus moviendo parámetros de la pantalla de X a Y. Biografías. Estas son las páginas que consultamos para sacar la información como es el marco teórico, que es la generación de corriente alterna, gráfico de corriente alterna, desfasamiento de ondas, fórmulas de diferencia de fase, tensión pico a pico, tensión RMS, frecuencia, periodo y curvatura del Isayus.